Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por su interés en conversar esta mediodía. Bueno, quizás podría ser un resumen con los conceptos famosos de multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, que seguramente pues, todos ustedes tienen experiencia en la discusión sobre esos conceptos y sabemos todos que se entienden de muchas maneras distintas. Y yo pues en este texto propongo una manera particular de entenderlos, que en buena medida pues parte de la reflexión teórica que he hecho sobre esto, y en otra medida, si quieren, pues en la conversación platicamos sobre eso a partir de la experiencia de algunos proyectos que han sido, desde mi punto de vista, genuinamente transdisciplinarios, no solo interdisciplinarios, sino transdisciplinarios, que podemos platicar sobre las experiencias. Bueno, sobre el concepto de multidisciplina, pues a mí lo que me viene a la cabeza para empezar es lo que en esta misma universidad ustedes saben que las unidades que se crearon en los 70s, la FESA, Petlán, todas estas se presentan como comunidades multidisciplinarias, ¿no? Y bueno, y en algunos casos, por lo menos con quienes yo he tenido una relación con algunos colegas de Acatlán, pues sí ha habido esfuerzos por hacer un trabajo interdisciplinario, pero a mí me da la impresión de que pues son pequeñas universidades en donde se mantienen las separaciones disciplinarias, ¿no? Que por cierto, sobre el concepto de disciplina, ya quizás empezar por allí, pues creo que lo que planteó Thomas Kuhn para la ciencia lo podemos adaptar muy bien para entender lo que es una disciplina, que yo creo que comparte lo que Kuhn llamaba un paradigma, ¿no? Es decir, un marco conceptual en donde se establecen las condiciones de posibilidad para las teorías que forman parte de la disciplina, y el paradigma contiene también elementos metodológicos. Bueno, contiene, como ustedes recordarán, en la idea de Kuhn, un paradigma contiene una serie de presupuestos, que pueden ser presupuestos metafísicos, un ejemplo de un presupuesto metafísico, por ejemplo, pues en relación con la mecánica clásica, es un principio de causalidad, ¿no? Que en el caso de la mecánica clásica establece que todos los procesos del universo tienen una causa. Es un principio metafísico porque no forma parte de una teoría sustancial de la mecánica. No podemos asumirlo, no podemos afirmarlo ni refutarlo con base en la experiencia. No es que veamos un suceso y digamos, pues no hay causa ninguna, entonces queda refutado el principio, sino al contrario, porque este es un presupuesto metafísico del paradigma, pues continuamos buscando causas para el suceso en cuestión. Entonces, pues en el paradigma se tienen este tipo de elementos metafísicos, principios metodológicos, y luego una serie de principios que determinan lo que se considera legítimo en la disciplina, ¿no? Lo que es legítimo investigar como parte de la disciplina. Y entonces, pues fundamentalmente podemos pensar una disciplina como un corpus teórico aunado a un conjunto de principios metodológicos que todos están inmersos en un paradigma.
yo creo que pues esta es una buena manera de tratar de entender lo que es una disciplina. Y en cuanto a la disciplina, como decía, pues bueno, se entiende de muchas maneras. A mí me parece simplemente que en muchas ocasiones se utiliza para referirse a, como es en el caso de las unidades multidisciplinarias en nuestra universidad, en lugares donde se cultivan distintas disciplinas y donde, bueno, a veces en algunos casos trata de hacerse una aproximación a un determinado problema a partir de las distintas disciplinas. Sobre interdisciplina, pues como lo planteó en el texto, creo que hay dos sentidos interesantes que vale la pena rescatar. Uno, que es el que ya trataba Dewey, que es el de la concurrencia de varias disciplinas para abordar un problema en particular. Y en esta concurrencia, pues cada una de las disciplinas hace un aporte teórico, aporta su marco conceptual, aporta sus métodos. Pero entendido de esta manera, el trabajo interdisciplinario difícilmente produce novedades. Es decir, puede arrojar una buena comprensión del problema que se trata de discutir. A veces pues, problemas para tratar de solucionarlo desde el punto de vista de las distintas disciplinas, pero creo que a diferencia de la manera en que podemos entender la transdisciplina, el trabajo interdisciplinario pues, normalmente no produce nuevos conceptos ni produce nuevos métodos, sino se aportan pues, a cada disciplina que entra en el análisis del problema en cuestión. Y el otro sentido es el que se ha dado mucho a lo largo de la historia de las disciplinas, que es el de la absorción y la incorporación en muchas ocasiones de conceptos que provienen de una disciplina que se absorben por otra disciplina, ¿no? Bueno, menciono los ejemplos de cómo en la biología del siglo XIX, pues como todos sabemos, se tomaron conceptos de la economía política. Y luego yo menciono un ejemplo de cómo recientemente, bueno, en el siglo XX la filosofía de la ciencia tomó conceptos justo de la biología, particularmente de la biología evolucionista. Y esto pues podemos encontrar muchos ejemplos a lo largo de la historia de las disciplinas. Y yo creo que es una manera interesante de entender la interacción entre las disciplinas y la manera en la que unas disciplinas pueden afectar a otras. Bueno, y como menciona el texto, yo creo que lo que ha ocurrido más interesante en las últimas décadas es el llamado trabajo transdisciplinario, que puede incluir el trabajo interdisciplinario, pero creo que lo más interesante es que en las discusiones y las investigaciones transdisciplinarias pues pueden y en mi opinión deben participar agentes que no están formados en una disciplina ni son especialistas en una disciplina, sino que pueden ser agentes que tienen un conocimiento que es relevante para la comprensión del problema de que se trate, ¿no? Y yo creo que eso es pues parte del desafío que tenemos hoy en día de cómo construir esto que podemos llamar redes, redes socioculturales de innovación. Este concepto de innovación que está de moda, pero que también hay que discutirlo y hay que tomar con cuidado, sobre todo el sentido que podríamos llamar el dominante, ¿no? Que se entiende como innovación tecnológica, en el sentido de que se coloquen exitosamente en el mercado pues, nuevos productos, artefactos o servicios. Y yo creo que es un concepto de innovación estrecho y podríamos hablar de un concepto más amplio del concepto de innovación. En
Entonces yo creo que el trabajo transdisciplinario, pues lo que requiere es la aproximación a los problemas por medio de redes donde circulan distintos tipos de conocimientos, que pueden ser conocimientos disciplinarios, pero también conocimiento que puede ser local o conocimiento tradicional que pueden tener agentes de diferentes grupos sociales, que es un conocimiento que puede ser relevante para el problema. Y lo importante es que en estas redes pues, circulen esos conocimientos. Lo característico de estas redes es que en ellas debería comenzarse por la discusión del problema mismo que se trate, ¿no? Que no es un problema ya determinado por una disciplina, sino la definición del problema, la caracterización del problema es algo por lo cual habría que empezar a discutir. Y luego, pues, no, muchas gracias. Y luego, pues lo importante es lograr que haya el aporte de conocimiento desde las diferentes perspectivas de los distintos tipos de conocimiento que están en juego en esa red para aportar una mejor comprensión del problema. Y desde luego, pues se trata de problemas sociales, problemas ambientales, en donde la idea sería pues, hacer propuestas para la solución del problema y que estas mismas redes tengan la capacidad de hacer intervenciones en la realidad para tratar de resolver el problema. Y de ahí la idea de transdisciplina, ¿no? Es decir, que se va más allá de las disciplinas en el sentido de que pues, interactúan distintas disciplinas conjuntamente, pero se va más allá también porque se considera importante la aportación que pueden hacer otros conocimientos que no son disciplinarios, que no tienen ese corpus teórico, metodológico al que estamos acostumbrados en las disciplinas, y que pues hay la participación de todos los agentes de la red, desde la formulación del problema a la propuesta para tratar de comprenderlo mejor y propuestas de acciones para tratar de solucionarlo. Pues sería un breve resumen de los conceptos fundamentales que a partir de donde estamos la discusión. Una pregunta antes de empezar. Ponemos el ventilador, porque no lo sentimos, pero podemos estar aquí de repente ya moviéndonos el calor sin darnos cuenta. ¿Les parece? Podemos hablar así, cuando estamos todos aquí, nadie fastidiamos. Bueno, permítanme lo que les decía de la experiencia que hemos tenido es que durante 2 años trabajamos en un proyecto donde tratamos de llevar a la práctica estas ideas, que fue un proyecto que fue bastante importante en cuanto al financiamiento, fue un fondo de la Unión Europea con el gobierno de México, en donde el propósito era identificar conocimiento tradicional y hacer una discusión desde diferentes aspectos en relación con formas para su protección, incluyendo formas jurídicas. Entonces participaban juristas, equipo, pero pues también no limitándonos a formas legales de protección del conocimiento tradicional, sino formas sociales que pudiera haber la protección del conocimiento, también para fomentarlo y para lograr un aprovechamiento social del conocimiento tradicional. Entonces, pues trabajamos un grupo amplio de académicos provenientes de distintas disciplinas, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales. Estaban biólogos, geógrafos, ecólogos, y juristas, filósofos, economistas,
Pero pues, lo más interesante fue que trabajamos directamente con comunidades en 4 entidades de la República, en Michoacán, en Guerrero, en Hidalgo y aquí en el Distrito Federal. Aquí en el Distrito Federal trabajamos sobre medicina tradicional y plantas medicinales. Y entonces pues fue un intento de tratar de llevar a la práctica esta idea de trabajo transdisciplinario, ¿no? O sea, con aportaciones de expertos de distintas disciplinas, pero también incorporando y discutiendo con la gente de las comunidades cuáles eran los problemas de gestión y también tratar de incorporar sus conocimientos y propuestas para la comprensión del problema y la propuesta de solución. Pues queremos también después platicarnos sobre esa experiencia. Gina, y después... Bueno, celebro que estás aquí. Muchas gracias. Y a Mónica también para nos dar la oportunidad de discutir y conocer más de sus investigaciones. Bueno, yo leí esto con detenimiento y como todo buen texto, pues genera muchas dudas, muchas preguntas. Entonces yo tengo muchas preguntas. Y de lo que dijiste ahorita, de verdad también. Yo siento que, o sea, tiene la primera parte sobre la diferencia entre interdisciplina y transdisciplina, y luego una parte que vincula la importancia de vincular con los conocimientos tradicionales. Yo encuentro como que en este texto, y por eso me gustaría que nos dijeras más de cómo le haces, cómo es este equipo, está un poco a nivel normativo, o sea, como, no sé si ese es el uso adecuado, sobre todo tú que eres filósofo y especialista en cosas de lenguaje, a lo mejor no lo es, o sea, ¿para dónde deben ir las ciencias, el conocimiento? Pero mi pregunta, bueno, ¿y cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos para poner esto a nivel instrumental? O sea, por un lado está la cuestión de la diferencia entre disciplina y transdisciplina, pero cuando tú dices que integraste tus equipos, ahora, con integrantes de diferentes disciplinas, me suena a lo que tú llamas interdisciplina, porque suena a interdisciplina más conocimiento tradicional. Entonces, mi cuestión fundamental es en la transdisciplina y cómo le hacemos. O sea, ¿cómo le hacemos si lo que existe son la formación disciplinaria? ¿Cómo le hacemos a nivel de la docencia? O sea, ¿qué tipo de carreras dar? O a nivel, que es un poco lo que yo intento trabajar, de los conceptos. O sea, vamos a crear conceptos o tratar de formular conceptos transdisciplinarios. O vamos a adoptar los conceptos de otras disciplinas, como es el caso que tú señalas de la biología y esto. Entonces sí me preocupa mucho porque no sé cómo hacerlo. O sea, no sé cómo hacerle a nivel de estructurar una carrera. O sea, no sé si carreras como urbanismo o como las carreras que tienen que ver con el ambiente, no sé cómo se me olvidó la palabra, las ciencias ambientales que toman a lo mejor de las comunidades y de la biología, pueden ser consideradas transdisciplinarias o no. Y no sé cómo hacerle a nivel de la integración de equipos, porque si estamos formados, a lo mejor estoy muy repetitiva, pero si estamos formados disciplinariamente, ¿cuál es la diferencia entre una comunidad interdisciplinaria y una transdisciplinaria? Entonces, y luego se me hace que la parte de integración con las comunidades tradicionales para el conocimiento tradicional, no sé si es parte del asunto o es otro asunto, que igual puedes tomar desde el punto de vista de la interdisciplina o de la vinculación con culturas tradicionales y de la importancia, independientemente del enfoque interdisciplinario y transdisciplinario. Si una medicina pues puede tomar en cuenta la contribución de la medicina tradicional dentro de su medicina sin necesidad de que esto se considere transdisciplinario.
Entonces, mi cuestión fundamental es cómo le hacemos. Claro que no puede. El médico no te va a aceptar la medicina alternativa nunca. Pero puede haber un médico que dé las dos. ¿Y cómo le llamas? Los jóvenes a lo mejor. Pero ¿cómo le llamas al médico? Ay, me están grabando. ¿Cómo le llamas al médico? Suponte que hay un médico que dice, bueno, yo voy a dar las dos medicinas. Es un médico especial, pero no es un médico transdisciplinario. Sí es. Entonces, no sé. Esas Sí son es. mis... ¿Sí es? ¿Sí es? Sigamos en Vamos Bueno. Hacemos preguntas que van en el mismo sentido. Voy yo y después vas tú, Elías. Un poco con las preocupaciones de Gina. Primero, no encuentro la distinción entre multi e interdisciplina. Me parece que las dos apuntan a convergencias disciplinares, pero bueno. Y puedo asumir que las puedo tomar como sinónimos, pero no encuentro esa diferencia. La transdisciplina todavía me cuesta más trabajo. Cuando Gina nos dice para dónde ir y cómo le hacemos, yo creo que hay problemas tanto en la multi como en la inter o en la trans que no hemos sabido responder. Porque, por ejemplo, en la página 124 nos hablas muy bien de cómo el transdisciplinario requiere un sólido fundamento en una epistemología pluralista, ¿no?, que explique la posibilidad y justifique la existencia de diferentes conjuntos de criterios de validez. Yo creo que ahí tenemos un gran problema en la multi, en la trans o en como la queramos llamar. Y más si queremos incorporar conocimientos tradicionales, porque el conocimiento tradicional también tiene sus propios fundamentos de validez, de coherencia interna, bla, 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 ¿no? Y nos pasa en cada disciplina. Entonces, cuando tenemos que hacer esta concurrencia disciplinaria, ¿cómo hacerlo? Porque yo en muchos trabajos he leído cosas que están rescatando, por ejemplo, el conocimiento tradicional, y al rescatarlo entonces rechazan el conocimiento disciplinario. O viceversa, el conocimiento disciplinario rechaza el tradicional. Entonces, ¿cómo realmente, digamos, yo creo que esto nos plantea problemas en términos de cómo lograr esa pluralidad epistémica, ¿no? Y cómo llegar a acuerdos de criterios de validez y demás que permitan entonces sí realmente la concurrencia. Porque lo que yo siento en cosas que vemos es que los conocimientos siguen estando, digamos, los aportes disciplinarios siguen estando separados, ¿no? Hay aportes, yo no sé si sería tan tajante como digo, en términos de libros que no aportan, realmente el transdisciplinario es el que sí aporta y no va, ¿no? Pero creo que surgen problemas en términos de cómo hacer compatibles, y no quiero decir homogeneizado, pero cómo encontrar criterios, ¿no?, que permitan realmente esa... Porque cada uno juega con criterios de validez y epistémicos distintos. Y cuando yo he visto trabajos, en realidad se asume ya el conocimiento tradicional porque es importante reconocerlo, pero entonces se rechaza el conocimiento disciplinario. Siento más contraposición que concurrencia. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y en otro sentido, también en la línea de Gina, ¿dónde lo hacemos? Somos formados disciplinariamente. Pero para hablar de trans, de multi o de inter, es porque previamente hay un conocimiento disciplinario. ¿O no? No sé si fue. ¿O no? ¿No? Para hablar de multi, de trans, ¿qué pasa ahí? ¿Y dónde se da? ¿Se da en la docencia? Para que nosotros entonces pensemos también, ¿no? ¿O se da en el terreno de la investigación? ¿Dónde se dan esas concurrencias? Elías. Bueno, yo he estado tratando de meditar bastante sobre este problema y he leído muchas cosas que escriben sobre González Casanova y de él mismo, entre ellas algunas cosas tuyas, por supuesto. Para nosotros en la universidad sí es algo muy alejado, que nosotros, o sea, a excepción de a lo mejor algunos que han participado en esas investigaciones como tú, no, o sea, están muy alejadas de nuestra realidad.
sea, los papines y todo como está organizado en las cuestiones de la universidad, no van hacia allá, aunque el rector nos quiere llevar hacia allá porque ahí haya un nuevo edificio de posgrado que se supone que va a revolvernos y estamos dando clases junto a biología, ya nos creemos que somos iguales, pero no, todavía estamos muy lejos, los prejuicios no nos lo podemos quitar. Entonces, la interdisciplina cuando funciona cambia la realidad inmediatamente. Eso ya lo sabemos, porque te cambias tú y cambia la realidad. Eso es lo padre de la relación esta sujeto-objeto, ¿no? Que hace cambiar completamente lo que está pasando. No es como antes que investigamos y luego vamos y les llevamos, no. Es al mismo tiempo, y el conocimiento tradicional tiene la misma validez, exactamente, que la que es matemáticos, a menos de que tengan líneas políticas de investigación de organismos internacionales que también están condicionando muchas veces préstamos y otras cosas con las que funciona la política de la investigación. El gobierno, como que está interesado, casi toda la investigación pues es mercadotecnia, ya lo sabemos, o sea, por eso hemos sido relegados nosotros también en parte de ella, ¿no? En parte. Entonces, para mí necesitamos mucho más experiencias y meternos a esto para saber realmente cómo poderlo trabajar. La intervención del filósofo, por supuesto, gracias a Dios ya se dio, ya nos dimos cuenta que es elemental, porque antes creíamos que no, pero ahora es, ya, o sea, para mí es el primer paso siempre. Pero eso a mis compañeros les cuesta todavía mucho trabajo y a los alumnos les cuesta mucho trabajo empezar desde ahí. Entonces, bueno, no sé de esto, de cómo está organizada la investigación y la burocracia y la mercadotecnia que estás haciendo ahí, si tú puedas opinar algo. Ok, gracias. Bueno, en realidad yo quería, después de leer el texto, más bien que nos hablaran de la experiencia concreta, de cómo se hace. Decías que había que anunciar el problema, había que construir. ¿Cómo se construye un problema transdisciplinario? Ese es el problema. Cuando ni siquiera muchas veces tienes dos elementos para hacer una pregunta que te amplíe los horizontes ecosistémicos, ¿no? Cuando tú mismo tienes eso, como las taras, la falta de decisión. ¿Cómo le haces para ir construyendo dialécticamente, no sé cómo decirlo, ¿no? Un problema transdisciplinariamente sin que existan relaciones, digamos, de poder entre conocimientos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, a mí, creo que al final hay dicotomías que estorban mucho en los procesos de conocimiento, y una de ellas es la dicotomía conocimiento disciplinario, conocimiento tradicional. Creo que es una dicotomía que estorba, y sobre todo estorba en esta discusión. Creo que valdría volver al conocimiento en sí, porque hay conocimiento tradicional que yo no sé si es conocimiento, y hay conocimiento disciplinar que yo no sé si es conocimiento, ¿no? Habría un poco que volver a eso, al origen, a la palabra conocimiento, para que no nos estorbara la dicotomía en donde parece que uno vale más, cuando además el conocimiento disciplinar también tiene algo de conocimiento tradicional y viceversa, ¿no? Por cómo hemos construido nuestras relaciones con el saber. Entonces, bueno, básicamente es esto, ¿no? O sea, hablando de experiencia, porque, bueno, al final creo que sí sirven las experiencias concretas, ¿no? Ver cómo sí se logró o no se logró construir problemas transdisciplinarios. Más allá de, ya veremos después si se lograron resolver, ¿no? Pero si realmente logramos aprender la mirada y las preguntas del otro, que tiene otros cuestionamientos, ¿no? O sea, si aprendemos la pregunta del otro, del otro que busca conocer algo que a mí ni siquiera se me había imaginado, ni siquiera yo había imaginado que podía pensar esa pregunta. Sí, yo quisiera hacer un comentario para conocer la opinión. A mí me hace como, se me figura como un problema precisamente esta cuestión de pensar el conocimiento transdisciplinario
en términos como esta red en donde circulan una multiplicidad de conocimientos con relación a la relevancia que tenga frente al problema. Alejandra, el problema fundamental es cómo se construye ese problema. Y la cuestión es que desde la academia, y habría que decirlo, que es algo que quisiera plantear, la academia representa un proyecto civilizatorio muy concreto, que es el proyecto civilizatorio eurocéntrico de la occidental, y en este caso de las sociedades occidentalizadas. Lo que se estaría planteando básicamente es que las disciplinas se construyen problemas desde las disciplinas. Estaríamos cayendo en lo que Walter Mignol lo denomina como la decadencia epistémica, es decir, en realidad no estamos dando cuenta de lo problemático que nos resulta la realidad, sino estamos generando problemas desde las mismas disciplinas, es decir, nos preguntamos y nos contestamos nosotros mismos, y entonces en ese sentido pues no hay mayor problematización, ¿no? Creo que eso es fundamental, y yo quisiera posicionar a esto en términos de la transdisciplinaridad, algo que podría pensar como los principios de enunciabilidad, es decir, desde dónde estamos enunciando. Y la cuestión es que las preguntas que aquí se han enunciado en este momento están obviando ese punto, es decir, estamos obviando lo que Enrique Dussel denomina como la geopolítica y la corpopolítica del conocimiento del saber. Es decir, que las preguntas que hacemos, los problemas que se nos presentan en una corporalidad y en una territorialidad determinada. Y partir de ahí es fundamental, porque precisamente lo que en la academia, o sea, la transdisciplinaridad resulta problemática en la academia, porque la academia se constituye bajo principios de disciplinaridad y de producción de sujetos disciplinarios, es decir, normalizados en un esquema de producción de saberes determinados. Pero si nosotros volteamos a ver otro tipo de formas de vida, encontramos transdisciplinaridad. Ya no en una cuestión, como lo plantearía el doctor, en cierta forma no concuerdo, en donde sí, o sea, distintos agentes de distintas disciplinas y de sujetos que no pertenecen a las disciplinas del conocimiento occidental articulan una serie de discursos y pues, genera ciertos problemáticos y formas de incidencia sobre la realidad y el problema. Porque, y comparto lo que decía la profesora, porque si es un esquema que reproduce los esquemas, bueno, los principios de la interdisciplinaridad en términos de que nunca pone en cuestión la disciplina, solo se pone en cuestión cómo nos relacionamos entre las disciplinas. La transdisciplinaridad se plantea, y esto yo lo planteo y quisiera ponerlo en términos, yo lo planteo desde el giro de Colonia y desde el proyecto Modernidad y Colonialidad, desde lo que plantea Catherine Walsh, Walter Mignol, Edgardo Lander y demás, en donde se rompa la noción de disciplina, es decir, donde se deje de respetar la disciplina misma. En la academia eso es un sinsentido, porque la academia se construye con base en disciplina, en esta idea cartesiana y moderna, en donde no se puede pensar la realidad en tanto un cosmos orgánico interrelacionado, sino se tiene que pensar en términos de una parcelación, en donde nos volvemos sujetos legos de ciertas cosas para especificarnos en un dominio y después en ciertas particularidades de tal dominio. La transdisciplinaridad no existe, o sea, no puede plantearse, resulta muy problemática en Occidente, en la academia occidental, porque se funda desde ahí. Pero si vemos otras formas de conocimiento, de este tipo de experiencias, entendemos que hay una transdisciplina en términos de que no se está pensando ese tipo de parcelación, ese tipo de parcelas. No se piensa desde las disciplinas, sino se piensa desde la organicidad, de la totalidad. Es decir, por ejemplo, si vamos a una comunidad indígena, no hay una distinción entre arte, entre cultura, entre medicina, entre política, entre economía, porque hay una articulación en donde todo eso se desdibuja. Ahí hay un principio de transdisciplinaridad, a mi juicio, que es impensable en la academia. Entonces, el problema es ese, el problema, como decía Mónica, en términos de la docencia, ¿cómo abordar esto de la docencia? Pues el problema es que la docencia se ha articulado en la academia para producir sujetos disciplinarios. La lectura del propósito de la transdisciplinariedad persigue la conjunción, la concurrencia, como se dice en el texto, la concurrencia, la participación de las distintas disciplinas que se requieran para el abordaje de problemas. Así lo entiendo, el abordaje de un problema específico. Puede ser un problema de salud, puede ser un problema educativo, etc. Así lo tengo entendido.
Y los resultados de ello, si lo entendí bien, maestro, los resultados de ello tienen consecuencias incluso en el sentido de que el mismo trabajo transdisciplinario va a traer como consecuencia resultados conceptuales, metodológicos, de resolución del problema, pero no necesariamente estos resultados tienen un efecto disciplinario en las disciplinas participantes. Mi pregunta iría, mi duda iría en ese sentido. Nada más. Una cuestión que me inquieta es en el mismo orden de cuestiones que plantea Gina. ¿Cómo lo hicieron? Porque, bueno, en nuestra facultad, la historia de nuestra facultad es un buen ejemplo de eso. De hecho, el anterior programa de estudios que tenemos ahora estaba concebido en un primer momento como una articulación que atravesaba las disciplinas. Había una formación básica común donde todos los estudiantes concurrían a tener el mismo orden de cuestiones relativas a su formación y que estaba construido a partir de una idea que habían propuesto, yo creo que serían los padres fundadores de la facultad, no sé si se acuerdan de este libro, gente que conoce, que está vuelta a plantear ahora por Gonzalo Casanova, que fue planteado también en el modelo del CCH, que fue muy interesante, y el modelo de la facultad era un modelo muy interesante, porque partía de que las ciencias sociales era un espacio común de discusión. Después se discurrió, yo creo que desde una lógica más gremial que científica, que habíamos logrado un tal desarrollo del conocimiento que ahora las bases epistemológicas y la lógica que gobernaba el pensamiento en el área de comunicación, en el área de sociología o en el área de política eran radicalmente distintas. Y que las exigencias epistemológicas para unas y otras eran distintas. Y entonces hicimos algo que desde mi punto de vista ha sido un error cuyos resultados estamos padeciendo hoy, ¿sí? Que es la desarticulación de la facultad en algo que quién sabe para dónde va. Y que yo pienso que el centro es un microcosmo. Si perdimos esa perspectiva de una concepción de las ciencias sociales como un espacio común, y en algún momento, como digo, creo que por lógicas ajenas al carácter científico que hacemos acá, esto se dispersó, se desarticuló, y me parece que para mal. Me parece que para mal porque hemos llegado a pretender, desaparecieron todas las disciplinas relacionadas, todas las asignaturas relacionadas con la filosofía, lamentablemente. Perdimos cosas como conocimiento, ciencia y ideología, donde se buscaba enseñar a pensar, y donde la pregunta fundamental es ¿y cómo hacer la pregunta? Eso es lo que... Y lo que se enseña ahora son sobre todo técnicas. Sí, cuestiones instrumentales, pero nunca te planteas, bueno, ¿y esto de dónde arranca? ¿Esto a dónde va? ¿Esto cómo se construye? Nada de eso. Es decir, limítate un poco en la lógica del manual a hacer tales y tales. Entonces, eso me parece que fue una pérdida notable, y me parece, como decía, que el centro es un microcosmo de eso, porque si bien tenemos una relación personal, incluso muy cálida a veces, cada quien hace las cosas por su cuenta y no hay espacios de articulación porque no encontramos caminos comunes, los perdimos. Por eso, cuando estás diciendo que lograron construir esto, la pregunta es ¿cómo lo hicieron para regresar? Y ese era ahora el problema del CCH, justamente se está perdiendo eso. Hay un intento en las nuevas unidades de León y estas nuevas unidades. No sé qué va a pasar. Yo creo que ese tendría que ser el camino, y creo que tendría que ser el camino para nosotros en el momento que se plantee una reforma de fondo en la facultad, la naturaleza de los planes de estudio que nos estamos trabajando. Pero mi pregunta sigue siendo, ¿cómo le hicieron para regresar a eso? Porque yo lo veo aquí, la dispersión es
impresionante, ¿sí? Los sociólogos dicen que no tiene nada que ver con la sociología. Los politólogos dicen que no, que la fundamentación epistemológica de la sociología política es distinta de la sociología y que por tanto no tiene por qué estudiar autores. Y cosas que son realmente impresionantes. Por ejemplo, tú trabajas con los alumnos de ciencia política, les preguntas, bueno, ¿han trabajado Husserl? Para nada. Eso es una historia totalmente ajena y solo trabajan autores que sirven instrumentalmente. Entonces el problema es, ¿y a qué hora pensamos? ¿A qué hora nos preguntamos por lo que hacemos? Y yo creo que es un gran problema. ¿Cómo le hacemos para regresar a preguntarnos qué estamos haciendo? Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Que es la parte que me inquieta mucho de esto es que recuperarlo, me parece que lo que está planteando Jimmy. Siguiendo justamente al profesor, a la profesora Gina y a Mónica, el problema conceptual está latente. Si tenemos en cuenta también que una ciencia está madura cuando los agentes científicos tienen una visión universal, una visión unívoca de los conceptos, ¿cómo entrarle entonces al problema transdisciplinario si cada disciplina tiene en sí una idea de un concepto? La sociología, tanto la psicología como la antropología como la etnología, se maneja con conceptos. Entonces, si cada una de ellas, y teniendo en cuenta que la maduración de cada una de las ciencias es justamente con que todos sus agentes científicos tienen la posibilidad de entender el concepto, ¿cómo entonces armar este cruzamiento transdisciplinario si cada una de las disciplinas, tanto la sociología como la psicología, como la antropología, etnología, etcétera, otras, tienen en sí un acuerdo intersubjetivo con respecto a sus conceptos? Si tomamos en cuenta que para la sociología hecho social es distinto que para la psicología, que para la antropología, que para la etnología, ¿cómo entonces derribar esta barrera tan ficticia que tenemos con respecto a los conceptos? Si las distintas disciplinas están articuladas con respecto a su unificación del concepto. No sé si ya me fui. Pero entonces, ¿cómo lo superan? ¿Cómo superan esta posición de los conceptos? Si la sociología tiene una noción de un entendimiento de los conceptos, tanto la psicología como la antropología como la etnología, ¿cómo superarlo si todas tienen una distinta forma de concebir el concepto? Entonces, no sé, a mí me queda un tanto la duda, ¿cómo articular si todas las disciplinas tienen una idea en común de los conceptos, en común entre ellas, me refiero? Sí, son demasiadas, no sé si voy a poder hacer justicia a todas las preguntas e inquietudes, pero bueno, digo algunas cosas y si me falta, pues seguimos. Déjenme comenzar por narrarles una anécdota. Hace como 6 años participé en un grupo que estaba encargado del diseño de una nueva licenciatura en la Facultad de Filosofía, que era la licenciatura en Gestión y Desarrollo Interculturales, ¿no? Que empezó en la Facultad de Filosofía, se da en Mérida, y cuando salió León, ahora se da en la ANES de León también. Y el grupo estaba conformado fundamentalmente por filósofos y por antropólogos. Entonces lo que nos ocurrió fue que los primeros borradores a los que llegamos los tiramos a la basura simplemente, porque eran unos engendros, ¿no? Estábamos proponiendo formar medio filósofo y medio antropólogo, y eso obviamente no servía para nada, ¿no? Pero lo menciono porque es un ejemplo y un desafío de qué tipo de formación en la docencia debe dar a nivel de licenciatura
no digamos a nivel de posgrado de alguien que ya se formó en alguna disciplina, para que alguien pueda enfrentar pues el tipo de problemas que se imaginan tendrá que enfrentar un gestor intercultural, ¿no? Bueno, después de tirar varios borradores a la basura, pues seguimos trabajando y finalmente salió lo que salió, pues no sé si será muy exitoso. Ahora pues sería un buen tiempo, un momento quizás de empezar a hacer una evaluación de los resultados y cómo estamos viendo los egresados. Pero bueno, déjenme retomar algunas de sus similitudes de lo que decía Gina. Sí, yo creo que en el texto pues hay un planteamiento normativo, es decir, así debería de ser, ¿no? Y pues bueno, espero que sea claro que lo que planteo allí, la idea que defiendo es, pero hay muchos problemas sociales y ambientales hoy en día a los que tenemos que dar respuestas. Y efectivamente, pues que ninguna disciplina por sí sola puede dar respuesta, ¿no? Ni la ecología, muchos problemas ambientales, ni la ecología puede darle respuesta, sino el desafío es este, ¿no? Yo creo que es el de buscar la interacción entre gente que ha estado formada y que ha trabajado en distintas disciplinas, pero yo creo que por la naturaleza de los problemas, insisto, sí hay que incorporar a gente que representa a otros grupos y que tiene otro tipo de conocimiento que es importante para comprender el problema y para hacer aportes para tratar de solucionarlo. Aquí hay algo de lo que decía Mónica que no sé si entendí muy bien, pero el punto de partida, porque luego tiene que ser un reconocimiento de la legitimidad de los distintos tipos de conocimientos, partiendo por algo que, bueno, es a lo que nos dedicamos, quienes trabajamos en tecnología y filosofía de la ciencia, de que los tipos de conocimiento científico pues, son distintos también en las ciencias naturales y en las ciencias sociales, ¿no? Las formas de legitimar los distintos tipos de conocimientos científicos, no solo a lo largo de la historia de la ciencia, que eso es lo que dejó claro Kuhn, sino si tomamos un corte transversal hoy en día, pues las distintas disciplinas científicas, las ciencias naturales y ciencias sociales, pues tienen distintos criterios de legitimidad epistémica. Entonces, el punto de partida es el reconocimiento de la legitimidad de distintos tipos de conocimiento. Insisto, ese debe ser el punto de partida, de reconocer que hay distintos tipos de conocimiento que son pertinentes para abordar un determinado problema y reconocer que todos son legítimos. Es cierto lo que hemos planteado, que en muchas ocasiones, y sobre todo por parte de científicos y sobre todo por parte de científicos naturales, hay un rechazo a cualquier otro tipo de conocimiento que no es científico. Bueno, como en esta facultad lo saben perfectamente, hay un menosprecio por el conocimiento que se genera en las ciencias sociales y las humanidades por parte de nuestros colegas de las ciencias naturales. Pero yo creo que lo importante es partir y es lograr, y es una condición de posibilidad de estos grupos transdisciplinarios, el reconocimiento de la legitimidad de los distintos tipos de conocimiento. Ahora ya, ¿cómo analizar esa legitimidad? Pues es en buena medida lo que nos dedicamos los filósofos, ¿no? Les cuento, por ejemplo, una estudiante en el posgrado en filosofía de la ciencia hizo una tesis. Ella era médica,
ingeniero en medicina, de la Facultad de Medicina, o sea, médica científica. Y su tesis fue para identificar criterios de validez de distintos tipos de terapéuticas, de distintos tipos de prácticas terapéuticas. Y bueno, eso pues sí requiere un trabajo de reconstrucción de los criterios de validez en distintos tipos de prácticas, en este caso terapéuticas. Y esto es lo que deberíamos hacer para distintos tipos de conocimientos, ¿no? En el entendido de que todos los conocimientos científicos se generan por medio de prácticas que generan conocimientos y que normalmente, así como los científicos normalmente no están reconstruyendo sus criterios de validez, pues en ninguna práctica que genera conocimientos es eso, ¿no? Yo creo que eso es parte del trabajo de la epistemología, sobre todo cuando tenemos una perspectiva pluralista, en el sentido de reconocer que hay distintas formas de generar conocimiento legítimo y distintas formas de conocer el mundo. Entonces ese es un punto de partida, ¿no? Por otra parte, pues sí, las disciplinas, después ustedes han entendido eso, pero las disciplinas son prisiones, ¿no? Y por lo general quien se pone una disciplina, cuéntenmelo a mí en el instituto donde trabajo, la gente le cuesta mucho trabajo salir del marco conceptual de su disciplina y del reconocimiento de cuáles son los problemas legítimos, que es lo que decíamos, ¿no? Los paradigmas de una disciplina contienen los criterios para considerar que tal o cual problema es legítimo y tal o cual problema, pues no, entonces las cosas que yo hago pues, son vistas muy raras en institutos. Eso es cierto, pero yo creo que el gran desafío que tenemos es cómo formar. Yo creo que sigue siendo institucionalmente importante. Yo creo que las disciplinas van a seguir para rato. Y yo creo que es institucionalmente importante formar a nuevos miembros de las disciplinas, pero al mismo tiempo formarlos con la capacidad de apertura y de flexibilidad para el trabajo inter y transdisciplinario o para que nos vayamos por lo menos con un mínimo acuerdo en lo que queremos decir por eso, pero creo que eso es parte del desafío, ¿no? Amén de muchas carreras y los esfuerzos que están haciendo ahora en estas nuevas ENES, en León, en Morelia. He estado recientemente un par de veces en Morelia y ellos tienen mucho esta preocupación, ¿no? Tienen el desafío de dar una formación en ciertas licenciaturas en donde lo que se espera es que la gente sea capaz pues, de interactuar con gente que trabaja en otras disciplinas y tratar de abordar problemas en los planes de control. Entonces, yo creo que en cuanto a la docencia, yo creo que es el desafío de dar una formación disciplinaria cuando se trata de eso. Pero hay muchas licenciaturas, por ejemplo, tienen las de ciencias ambientales que ya la tenían desde antes, ¿no? En Morelia, que estaba en el Centro de Ecología de Morelia, y luego ya cuando salió la NES, pues fue la NES. Y bueno, justamente cuando hablamos de problemas ambientales, pues yo creo que es un típico caso de problema, de tipo de problemas en donde se requiere la aportación de muchas disciplinas, de mucho conocimiento disciplinar, pero también de otro tipo de conocimientos y de gente que no proviene de disciplina alguna. Ahora cuando pasa así las cosas así, pues van a sonar algunos ejemplos a ver si eso ayuda. Sí, pues también institucionalmente hay, bueno, pues las universidades son eso, ¿no? Se crearon, no sé qué idea, pero
empieza desarrollando, sobre todo en la universidad moderna, pues es disciplinaria. Y yo creo que es, pues sí, los últimos, en la segunda mitad del siglo XX, cuando empezamos a enfrentar una serie de problemas, y cuando empieza a surgir el tipo de investigación, bueno, lo que Gibbons llama, ¿no?, el modo 2, vamos al modo 2, a diferencia del modo 1, que es el modo de producción de conocimiento disciplinar, que yo creo que tiene razón en muchas cosas, que es un desafío que se presenta efectivamente a partir de problemas que surgen en la sociedad y que tenemos que enfrentar, y para los cuales pues, no hay ninguna disciplina que pueda, ni que tenga los conceptos ni los métodos, ni que pueda darle respuestas a esos problemas, ¿no? Bueno, podemos pensar muchísimos problemas. Si pensamos, por ejemplo, simplemente en el caso del aborto, todos sabemos que es un problema que tiene aristas luego legales, médicas, psicológicas, sociales, culturales, y que es un tipo de problema hoy en día social que típicamente requiere, yo diría, un enfoque transdisciplinar, pero mínimo interdisciplinar, en donde cada una de las disciplinas debería de aportar con sus conceptos, con sus métodos en estas aristas, ¿no?, en la parte legal, en la parte médica, en la parte psicológica, en la parte social, en la parte ética, ¿no?, que también tiene, de educación, en la parte de educación. Que bueno, cuando ya hablamos de educación, pues allí ya es más wishy-washy, ¿no? Porque ya muchos problemas de educación pues ya requieren otra vez enfoques inter y transdisciplinarios, ¿no? Pues bueno, tu preocupación, si te entendí bien, de cómo podemos superar las fronteras o las prisiones que nos imponen las disciplinas. Sí, bueno, no es fácil por definición, pues una disciplina te impone su paradigma y eso es ciertamente como una prisión, ¿no? Pero yo creo que el gran desafío que tenemos es, bueno, justamente cómo le hacemos para tratar de superarlo. Y efectivamente yo creo que eso es mediante el enfrentamiento de los problemas concretos, ¿no? En el caso que acabo de mencionar del aborto, en donde pues, están todas esas dimensiones, y cada una de las disciplinas pues, da su respuesta a la arista de ese problema desde su punto de vista, en el aspecto que le toca. Pero yo insisto allí, que estoy demasiado radical quizás en decir pero que allí no hay una novedad, porque allí cada disciplina responde de acuerdo con su paradigma, de acuerdo con su teoría, con sus conceptos, de acuerdo con sus métodos, y dice lo que tiene que decir. Yo creo que el gran desafío es en donde tenemos muchas veces que crear nuevos conceptos y encontrar nuevos métodos que son los que no están ya hechos en las disciplinas, ¿no? lo complejo. Sí, es lo complejo y es lo que típicamente pues, requeriría el trabajo transdisciplinario. Bueno, pues les cuento un poco cómo lo hicimos. Trabajamos sobre conocimiento tradicional asociado a recursos específicos. Trabajamos sobre maguey, sobre maíz, sobre recursos acuáticos, sobre plantas medicinales, sobre palma y
Bueno, y sobre una técnica de cultivo de la milpa en la montaña de Guerrero que se llama Tlacolol, y allí la idea fue la reconstrucción, la recuperación del conocimiento tradicional que en las comunidades de la montaña de Guerrero. Esa fue una experiencia interesante porque la investigación la hicieron chicos, estudiantes de la unidad Tlapa, de la Universidad Pedagógica Nacional, que son chicos de las comunidades indígenas de la zona. Entonces, ellos mismos pues hicieron la investigación en cada comunidad donde se trabajó. Se hizo una monografía, la monografía la redactaron con el libro de sus profesores, pero básicamente ellos hicieron una investigación de campo de recuperar este conocimiento tradicional del cultivo de la milpa, ¿no? Bueno, y al final pues se les entregaron a las comunidades las monografías y fue algo conmovedor, ¿no? Además porque bueno, se conseguían varias cosas. En primer lugar, convencer a la gente de que el conocimiento que tienen, tiene valor, porque gran parte del problema en el que nos encontramos, ustedes saben, es que muchas veces la gente que tiene ese conocimiento, ella misma no considera que es un conocimiento valioso, entre otras cosas porque no se enseña en la escuela. Bueno, en la escuela pues los niños aprenden ciencia, naturales y física y eso. Entonces lo que los padres tienen que enseñarles a los niños sobre el cultivo de la milpa, por ejemplo, pues no se enseña en la escuela, entonces la tendencia es decir, pues esto no vale. Entonces parte del sentido del proyecto era hacer verle a la gente que su conocimiento es valioso y cuando lo hubieran plasmado en una monografía, pues esto es un resultado importante y además era una cuestión de identificación con eso importante. Otro, aquí quizás puede ilustrar un poco más y responder algunas de sus preocupaciones. Otro recurso sobre el que trabajamos fue en el lago de Pátzcuaro, sobre un anfibio, una especie de ajolote que se llama choque, que tiene valor medicinal. De hecho, en Pátzcuaro hay unas monjitas dominicas que hacen un jarabe con el bichito, y de hecho ha sobrevivido el bicho, o sea, el gigante no está en el lago, ha sobrevivido la especie gracias a las monjitas estas, ¿no? Empezaron hace más de 10 años a tratar de criarlo en el convento. Y bueno, al principio lo trataban de hacer en la fuente del convento, se les moría, era un desastre. Pero bueno, acabaron aprendiendo bastante bien y llegaron a visitar ponencias en congresos de biología, ¿no? Bastante bien. Pero allí, por ejemplo, es otro caso de interacción entre un conocimiento disciplinario. Unos chicos que trabajaron con nosotros, esto lo habían hecho antes del proyecto, pero ellos eran biólogos y ellos les reconstruyeron el acuario de las monjitas, ¿no? Entonces pues era un cuarto con metrita de este tamaño, con el acuario, con un sistema muy complicado para tenerlo limpio, y donde se iban pasando desde las crías pequeñitas conforme iban creciendo los bichitos, ¿no? Y bueno, y ellas tenían el conocimiento de cómo lograr, ¿no? Que no se les murieran los bichitos. Y lo que nosotros hicimos fue, en parte del proyecto, en la ribera del lago creamos unas unidades de manejo ambiental que lograron el registro de Semarnat con gente de la ribera del lago, ¿no? O sea, con pescadores.
La mira a largo plazo pues es tratar de regresar el bichito al lago, pero no llegamos hasta eso, sino llegamos nada más a crear los criaderos. Y en acuerdo con las monjitas es que ellas nos pasaban las crías para ponerlas en los octavales en la ribera del lago. Pero entonces, por ejemplo, este es un buen caso de la articulación de los distintos tipos de conocimiento, porque claro, bueno, cómo armas tú el acuario y cómo crías al bichito y cómo lo vas pasando en el acuario, esto pues es un conocimiento que los biólogos pueden tener. Pero llegado el momento en el que se pudiera empezar a hacer la deducción del lago, bueno, el lago de Pátzcuaro, como ustedes saben, se imaginan, es irremediable. Es un caso complejísimo y muy difícil, que proviene desde la década de los 30 del siglo pasado, que era un carpa, y entonces de todos los lugares del mundo ven un cerdo carpa, pues es un problema, ¿no? Es un predador y bueno, es un caso muy complicado y no sé si realmente esto sea posible llegar a volver a Luchito. Pero lo importante es que un biólogo no sabe dónde conviene. Tú estás tratando de repoblar un lago, una especie. El biólogo no sabe dónde conviene. Por ejemplo, ¿dónde conviene que desoben los peces nuevas o dónde conviene echar el bichito? Este es un conocimiento que tienen los pobladores del lugar. Entonces es el tipo de conocimiento que en una red de este estilo es importante. Los que saben dónde podrías, en todo caso, poner el bichito, están los otros animales, por las corrientes, etcétera, etcétera. Entonces la gente local es un tipo de conocimiento local que puede tener alguien individual y puede ser su contribución, ¿no? Otro recurso sobre el que trabajamos fue el maguey en el hospital, y allí nos asociamos con una asociación con la idea de crear un museo del maguey, que sea un centro cultural donde se transmita, donde se cultiva, se transmite el conocimiento tradicional sobre el maguey, con un magueyario, que eso sí, como parte del proyecto se hizo una definición de especies de la zona, y también como parte del proyecto se financió un proyecto arquitectónico para el museo, y la asociación se dio el terreno. Entonces está el terreno, está el proyecto arquitectónico, pero pues todavía no se ha avanzado más en la construcción del museo, ¿no? Entonces es parte de lo que tenemos pendiente también, ver si con Fundación UNAM se puede ir consiguiendo algunos fondos para poder hacer ya la construcción del maguey, y con el gobierno del estado de Hidalgo, con la asociación esta tenemos una relación con ellos. Y bueno, pues también hay un conocimiento que no es científico, asociado a formas de tratar al maguey. Bueno, desde el conocimiento, desde luego, de cómo hacer pulque o cómo hacer mezcal, pues es un conocimiento tradicional que de repente creo que un biólogo ayuda, pero por lo general es un conocimiento que no es un conocimiento científico, no es un conocimiento que se tiene desde siempre y que es parte del conocimiento asociado a un recurso como este. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Pues fue entonces, integramos
equipo interdisciplinario por parte de la academia, en donde estábamos no solo gente de la UNAM, porque además la condición del proyecto, como era europeo, teníamos que tener socios europeos de 2 países distintos, entonces nos asociamos con una sociedad civil francesa y con la Autónoma de Madrid, y con una sociedad civil mexicana, que tenía 2 socios mexicanos, que es una sociedad civil que trabaja en Michoacán, que tiene muchos años de experiencia. La sociedad francesa también trabaja, bueno, en toda Europa, pero también trabaja en América Latina. Ellos trabajan sobre todo en mediación ambiental, en conflictos ambientales, pero conocen muy bien América Latina, y el director con el que trabajábamos usaba el perfecto español, por ejemplo. Y gracias a estos socios, por ejemplo, la sociedad civil que trabaja en Michoacán, pues tiene más de 20 años de trabajar en Michoacán, entonces ellos tenían en contacto con comunidades indígenas y de artesanos. Otro recurso sobre el que trabajamos en Michoacán fue madera para muebles. Mucha gente le gusta hacer las tortillas, calentar la comida, etc. Para cocinar en general. El problema con el fogón tradicional es que los gases pues, están ahí y son muy nocivos para la salud. Entonces, con esta estufa tenemos pues, los gases salen fuera del cuarto y se ahorra leña, pues, repetimos de una explotación más racional del bosque. Entonces, trabajamos con esta red de señoras que hacen tortilla, trabajamos con artesanos. Y allí también, ¿no? El conocimiento que tiene un artesano, pues es el conocimiento desde cómo escoges el árbol que vas a cultivar para sacar la madera para los muebles. Entonces, ¿Cuándo hay que cortar esa madera, ese árbol? No hay que cortarlo porque no resulta. En otra ocasión que estaba en la Universidad Intercultural de Puebla, en la Sierra, 3 horas de diseño de Puebla, sí, me decía un estudiante de Tonaca que hay ciertos momentos en los que no debes cortar hasta el árbol para otra cosa. Y además fue un bellísimo ejemplo de inconmensurabilidad, porque me decía que él sabía la explicación y la podía decir en su lengua, pero no me la podía decir en español. Pues yo no sé si estoy interrumpiendo, pero... Mira, a mí un poco de lo que has dicho me suena, o sea, todavía entiendo más cómo le hacen en vincular conocimiento tradicional y conocimiento científico, los ejemplos, que cómo le hacen para vincular lo de la transdisciplina, ya sea a nivel de formación conceptual. Y uno de los puntos claros es la docencia, con tu ejemplo, ¿no? Se me ocurre de estudios ambientales. O sea, lo que aquí he señalado aparentemente es o a nivel de conceptos o a nivel de proyectos específicos, como señalabas tú, o a nivel de la docencia. Entonces, recuperando un poco lo que decía Carlos, porque hay una lógica de nuestras propias facultades y de nuestra universidad, que si encasilla las disciplinas, también encasillan las facultades. Digo, aquí es increíble que no estemos en relación con filosofía, derecho y leyes. Es un increíble que una facultad de ciencias políticas y sociales esté tan aislada de estas disciplinas por simplemente la división que existe entre las facultades. Entonces voy a tus propios ejemplos, porque el ejemplo de gestión cultural me pareció interesante. A mí lo que me sorprendió, y me gustaría ver la evaluación, no es que hubiera antropólogos y filósofos, sino que solo hubiera antropólogos y filósofos. Y es lo que te quería preguntar, porque yo pienso que en una licenciatura de gestión cultural, ¿dónde están los especialistas en estética, los especialistas en turismo, los especialistas en administración, los especialistas en historia y los especialistas en comunicación, por lo menos? Se les consultó a todos ellos, especialmente, digamos,
El núcleo que estábamos Y ahí entra encargados- muy bien la parte tradicional también. El núcleo que estábamos encargados del Sí. diseño éramos solo filósofos y antropólogos, eso es verdad. Pero obviamente el diseño de las Sí. asignaturas se le cargó a un grupo mucho más amplio Que entra- incluía a todos. Y ahí podría entrar también toda esa cuestión tradicional a nivel de la creación también de una licenciatura en gestión cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces, de conocimiento. Entonces, a mí Pero perdón, pero regresando a tu duda principal es... mi duda principal, o sea, me parece muy interesante los ejemplos docentes, porque ahí lo puedo ver más en concreto. O sea, tú estás creando una licenciatura en gestión cultural, que no sé cómo llamarle, si va a ser interdisciplinaria, transdisciplinaria o simplemente una nueva licenciatura donde integras esto y puede ser el ejemplo de los ambientalistas, no sé. También me parece que tiene muchos riesgos, por otro lado, porque tú ves algunas maestrías como en estudios culturales que les dan a veces antropología, urbanismo, comunicación y resulta que salen y no pueden hacer ni urbanismo, ni comunicación, ni antropología. Entonces tiene sus propios riesgos, pero me parece que a nivel de la docencia, como de planear la docencia, me entra con más claridad, o sea, como un ejemplo de cómo lo hacemos. O sea, estás planeando nuevas licenciaturas. No sé si esas les puedes llamar transdisciplinarias o interdisciplinarias o nuevas, pero para mí son un ejemplo más palpable de algo nuevo. Si ahí se van a crear nuevos conceptos que no los vas a poder llamar, para ponerte el ejemplo de esta, tú estuviste empapado de eso, yo no, pero a lo mejor son conceptos que no vienen ni del turismo, ni de la antropología, ni de la filosofía. Si ahí se van a poder generar esos conceptos, no sé, pero o sea, ahí lo entiendo más como proyecto, y de tus otros ejemplos entiendo más la vinculación en lo que están haciendo, que me parece muy interesante, entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico. Pero todavía no entiendo la diferencia entre interdisciplina y transdisciplina a nivel de la integración de los grupos de trabajo. O sea, no me queda claro. Digo, en la docencia me queda más claro. O que haya surgido un concepto que no venga de una disciplina y sea apropiado por otra, como es el concepto que manejas en el texto. Eso no me queda claro. Raúl. Sí, yo también arriesgo de ser herégético, tampoco me queda claro porque, independientemente de que sea occidental, eurocéntrico, todo lo demás, estas discusiones me parecen un poco bizantinas, ¿no? Ya desde el siglo XIX queda claro, digamos, que hay una separación entre toda esta cuestión valórica y que como investigadores siempre tenemos nuestros valores ahí, por eso que la discusión sujeto-objeto no nos lleva muy lejos tampoco. Reconociendo todo esto, incluso yo me pregunto, a partir de la experiencia que usted señala y todo este dato etnográfico, en términos del sistema científico, del sistema de la ciencia, porque eso es lo que importa, porque incluso nosotros discutimos las transdisciplinas. Yo pienso en las comunidades, los trabajadores, que eso yo no discute las transdisciplinas. De hecho, si quiero ser más hereje, cuando les digo a mis estudiantes, yo no sé si Foucault fue a preguntarle a los locos cómo se sentían, ¿eh? O sea, él construyó un problema y luego de eso uno lo puede leer o no, o estar de acuerdo o no. Entonces la pregunta puntual es la siguiente: toda esta experiencia, como proyecto de investigación, por supuesto que es una experiencia de valores autónomos, pero ¿qué retribuye en términos de la discusión científica, ¿no?, para la generación de conceptos, de problematizaciones o de construir problemas? Y yo pienso que también es como de sentido común entender esto que ya está claro con el constructivismo y Piaget, o sea, todo el mundo construye conocimiento y todo el mundo construye verdad, pero nosotros mismos nos hemos formado como científicos, porque estoy absolutamente de acuerdo, estoy absolutamente seguro, colega, que usted está en una discusión con legos en filosofía y usted de repente tiene que poner los puntos sobre la ley y decir, oye, discúlpame, pero es que esto no lo hemos leído, lo hago yo, lo hacen incluso nuestros estudiantes en los fines de semana en el café. Oye, discúlpame, pero yo estoy leyendo a ver, o sea, ¿no? Entonces, una cosa es reconocer de que todos tenemos una construcción de verdad y otra cosa es cómo nosotros generamos los test de experiencia para validar esa verdad. Y no estoy yendo al viejo problema objetivo-subjetivo, sino que simplemente estoy viendo cómo este conocimiento, digamos, puede integrarse en la discusión disciplinaria, ¿no? Y más allá de si es transdisciplinar o qué sé yo, porque esto mismo, yo me preguntaba acá, transdisciplinar más allá de qué, más allá de qué, transdisciplinar más allá de qué, ¿qué es el más allá?
¿no? Porque a estas alturas también, y usted lo señala en su texto, o sea, la discusión metafísica sí va a seguirse dando, pero no es muy productiva en términos de conocimiento, pienso yo. Yo un poco en la misma, sigo viendo cómo integrar. ¿Cómo integrar? Porque me voy a clavar en una cosa que tú dijiste, y voy a hacer un usufructo espantoso. Cuando dice, esta persona no puede decir su experiencia en español y yo no pude entenderla, porque tú no hablas el lenguaje, ¿no? ¿Sí? Inconmensurabilidad. Yo sigo con mi primer ronroneo y mi primera pregunta. ¿Cómo articular todo esto si cada uno de los discursos científicos o tradicionales, conocimiento tradicional o conocimiento disciplinario, ¿no?, tienen sus propios ámbitos? Las disciplinas pueden o no ser cárcel. De repente parecería ser que la disciplina es la cárcel que nos impide ver otras cosas, pero yo creo que también es posibilidad de apertura. ¿Sí? Tú decías, hay que legitimar los distintos tipos de conocimiento, estoy completamente de acuerdo, y eso es condición de posibilidades de reconocimiento. O sea que si vamos a legitimar todo conocimiento, legitimamos el disciplinario, el tradicional, ¿no? Porque es condición de posibilidad. Sí. Si no, estamos haciendo también de las propias disciplinas y del conocimiento tradicional cárceles. Porque si nada más acepto el conocimiento tradicional con sus cánones, sus lógicas, ¿no?, lo cierro. Tanto el tradicional se abre al disciplinario científico como el disciplinario científico tiene que abrirse al otro. Si no, ambos son cárceles. Pero insisto, creo que hay problemas que quizás habría que discutir en términos, por eso me interesaba también oír el cómo, ¿no? ¿Cómo rompes esas cuestiones inconmenstrables? Porque si bien reconoces la legitimidad de todos ellos, también sabemos que son distintos. ¿Sí? Se construyen. Son distintos. Son distintos. ¿No? Entonces, ¿cómo irnos hacia allá y cómo integrar? ¿No? Porque creo que también el conocimiento tradicional puede ser cárcel. Es el uso que le des, no en sí mismo el conocimiento, ni la disciplina en sí misma es cárcel. Son condición también, creo yo, de posibilidad, ¿no? Y por eso decía, y también de construcción de nuevos conceptos. Yo creo que parto de la idea de la sociología siempre está construyendo y resignificando conceptualmente sus instrumentos analíticos. Creo yo, o debiera, sí, pero no, pero yo creo que la historia de la disciplina también nos muestra cómo se han resignificado conceptos, procedimientos y demás. Si tiene esa posibilidad la disciplina es porque no es cárcel. Quizás no vea otras cosas y tenga que potenciar, y los ejemplos del aborto, ambientales, qué sé yo, muestran la necesidad de cómo ese problema nos está gritando de que tenemos que verlo desde distintas miradas. Ahora, ¿cómo se da esa convergencia, ¿no?, o concurrencia disciplinaria? Yo sigo atorada ahí. Porque no es la suma de las distintas miradas. Tendría que ser un algo más en todo caso para llamar trans y no quedarnos nada más con eso. Es donde yo todavía no acabo de... Creo que hay problemas, y creo que hay problemas en términos... Ojo, y problemas no porque esté en contra de que se haga trabajo trans, multi... No. Pero creo que hay problemas que las propias comunidades, tanto al hacer investigación como al hacer la docencia, tú decías, Gina, me queda clarísimo, ¿no? Para esto se hace el que los chicos les demos conocimiento antropológico, filosófico, de derecho, los hace ya. No lo creo. Porque él simplemente está sumando miradas. ¿Cómo hacer la concurrencia? ¿Cómo hacerlo? No nada más es, o ahora en estas unidades de Michoacán y de León. Yo creo que una cosa importante que sí dijiste tú, que es el problema, es el que lleva a la construcción y a la mirada, mientras que la disciplina nos lleva, ¿no? Desde ahí ya está demarcado el objeto, pero no sé cómo se haga tampoco. Fabián. No sé, yo me atrevería de cierta forma a cuestionar esta retórica del conocimiento científico que plantearía en sus términos que aunque la cárcel, bueno, que niega la noción de la cárcel porque se dan discusiones. Yo diría que aunque la cárcel sea muy amplia sigue siendo cárcel, ¿no?
y aunque se piensa que se genera una serie de discusiones en donde se pone en crisis una serie de principios epistemológicos, los principios epistemológicos, por ejemplo en la sociología, siguen intocables, o sea, sigue habiendo una noción de que hay una relación entre un individuo y una sociedad, y eso pues, no hay, y se sigue reproduciendo entre lo privado y lo público, y hay toda una serie de esquemas en donde no hay ningún replanteamiento mayor. O sea, sobre principios epistemológicos muy marcados y muy fijados, es que se discuten ciertas cosas. Pero yo siento que no hay eso. Y a mí me interesa mucho esta cuestión de precisamente de cómo se desarrolla la concurrencia o la relación, porque en esta dinámica de la inconmensurabilidad se obvia en la dimensión de poder que se establece históricamente entre el conocimiento científico en su multidimensionalidad y en su pluralidad, y el conocimiento tradicional, que ya de entrada se está planteando en términos enunciativos y semánticos bien particulares, es decir, estamos hablando de conocimiento tradicional que desde la sociología no ha hecho otra, y desde la modernidad no ha hecho otra cosa que plantear precisamente el desarrollo, el progreso y demás contra lo tradicional, y lo tradicional se enmarca en un solo espacio, que es el espacio no occidental o no occidentalizado. O sea, de entrada estamos negando la pluralidad ya de ciertos saberes muy concretos, ¿no? Que son los saberes de cada comunidad específica, por encerrarlos en la visión del conocimiento tradicional. Y dices, ¿cómo hacer esta relación? ¿Cómo hacer esta concurrencia en donde nazca o emerja otro tipo de cuestión? El problema es ¿cómo la hacemos nosotros? Es que la pregunta, lo que incomoda aquí, es cómo la hacemos sin incomodarnos. ¿Cómo la hace sin que el científico se incomode? ¿No? Ese es el problema, ¿cómo la hace el científico sin que se salga de su espacio de comodidad que le da? Ese es el problema. El problema es que el científico no quiere ensuciarse. El problema es que el científico... ¿Y hasta dónde yo diría? Ojo, creo que está haciendo una categoría. Hasta donde el científico no se incomoda. ¿Y por qué el que lleva acá, el que está en estas dicotomías, que hace muy bien Alejandro decir, estamos partiendo de dicotomías? ¿Por qué el que está haciendo conocimiento tradicional, tú ves que no se incomoda? Pero es que hay una diferencia. Es que hay una diferencia. El conocimiento de ciertas comunidades se genera en una práctica cotidiana y de la afectividad de la comunidad. No tiene una pretensión de universalidad. El conocimiento de esta comunidad no tiene la pretensión de ir a convencer a la otra comunidad. Mientras que el científico se siente, quién sabe por qué, en una autoafirmación en donde dice, bueno, nosotros vamos a solucionar estos problemas. Claro, ahora, desde otro enfoque es, claro, ahora ustedes participen y está súper bien. Pero la cuestión es que el científico no se pone en crisis porque no está digamos, asistiendo al análisis de sus propios problemas, sino de problemas que le son ajenos a su propia experiencia de vida, ¿no? Entonces es muy fácil que el científico hable de pobreza cuando el científico no está enmarcado en ese espacio, ¿no? Y que sus propuestas sean, bueno, sí, somos muy pluralistas, entonces hablemos de pobreza y nos interrelacionamos, discutimos sobre la pobreza con pobres, pero la metodología, los principios epistemológicos y los productos de esto pues son científicos, ¿no? En realidad está como muy cómoda la situación. Siento yo, es como mi opinión nada más. Mónica, ya va a cerrar, León ya va a cerrar. Sí. Bueno, solo diría dos cosas respecto a las últimas reiteraciones de las inquietudes sobre las cárceles y las prisiones. Yo creo, y eso lo hemos visto también a lo largo de la historia de las disciplinas, que si bien juegan ese papel, también yo creo que hay que reconocer que la interacción entre disciplinas puede tener como resultado la expansión de sus horizontes disciplinarios, ¿no? Por la incorporación de nuevos conceptos, por la incorporación de nuevos métodos en la disciplina, que es uno de los sentidos que habíamos comentado de interdisciplina, ¿no? Y yo creo que eso suele darse, y en el famoso trabajo transdisciplinario, que sí trata de decir que es ir más allá de las disciplinas en el sentido de que
hemos insistido, de incorporar a gente que no proviene de una formación disciplinaria. Y allí, esa es la segunda cuestión que yo quería subrayar. El criterio del éxito es la resolución del problema a satisfacción de las distintas partes que están participando en la definición del problema y la propuesta de soluciones, y que son entre todos que debería de haber. De hecho, idealmente, cuando pensamos en la constitución de una red de este tipo y la construcción del problema, también deberíamos de pensar, precisamente por los problemas de inconmensurabilidad, en el acuerdo de los criterios con los cuales diríamos que el problema ha quedado resuelto, porque esa es otra parte del problema, porque si no, cada quien desde su disciplina va a decir que su clase se resolvió, no se resolvió, tales cosas. Entonces, parte de la cuestión es acordar los criterios con los cuales todo el mundo diría, pues sí, ya acabaron, se resolvió, por lo menos avanzamos en la resolución del problema. Y entonces, pues no sé si eso regresa al secretario de Mateolina. Creo que en este trabajo sí puede haber la construcción de nuevos conceptos y de métodos para ir avanzando y tratando de resolver el problema, pero también, como bien se dijo, esto no regresa a una disciplina en particular, no es que enriquezca una disciplina en particular, ¿no? Porque el concepto que se va a crear no pertenece a ninguna disciplina y los métodos que en estos casos se generen tampoco son propiamente de una disciplina.